Ahora, en el mundo de la salud y en su espacio exclusivo sobre medicina laboral, Bombicino Diagnósticos, jerarquía en salud ocupacional, presenta a uno de sus médicos especialistas para tratar uno de los temas más consultados. Además, Bombicino Diagnósticos le brinda la oportunidad a la audiencia de llamarnos en vivo para realizar consultas relacionadas con el tema del día. Muy bien, estamos aquí con el doctor Eduardo Huertas, médico especialista en medicina del trabajo, para hablar de un tema realmente muy importante, como son los dolores lumbares y su prevención. Las algias, ¿no? Sí. En el programa anterior hablamos específicamente de lumbalgia como tal y quedó muy poquito tiempo para hablar de la prevención, y hoy vamos a dedicarnos a la prevención. O sea, a evitar que la gente vaya a tratamiento y quede con secuelas, que son las peores etapas de la patología, ¿no es cierto? Seguro. Así que bueno, lo vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los dolores más frecuentes a la consulta, doctor? Una de las patologías que alguna persona o todas las personas del mundo van a consultar en su vida es el dolor lumbar. O sea, alguna vez en la vida de todos los que están escuchando van a tener que consultar por dolor lumbar. O sea, las llamadas lumbalgias. Las llamadas lumbalgias, que lo único que quieren significar es dolor lumbar. No hablan de cuál es el causal, ¿sí? Sino dolor lumbar. ¿Está? Eso es una de las patologías más frecuentes, sacando de lado la parte laboral. ¿Cómo se pueden prevenir las lumbalgias, doctor Huertas? Y de eso justamente vamos a hablar, es evitando las causas que las provocan. O sea, hay causas que sabemos que las provocan. Específicamente hoy vamos a hablar de las causas laborales que provocan lumbalgia, y tomando ciertos recaudos se evitan. A ver. Si ya empezamos. Sí, por supuesto. Bueno, les cuento, hasta hace 2 años, o sea, hasta enero del 2014, en la legislación argentina no figuraban las hernias de disco como enfermedades profesionales. En enero, febrero, con una nueva resolución, se incluyeron las hernias de disco en el listado de enfermedades profesionales. Ustedes saben, y si no lo saben, lo vamos a afirmar y a recordar, que para que una enfermedad sea profesional en este país, como en muchos, debe figurar en un listado oficial de enfermedades, y no figuraba. Eso no quita que por otro mecanismo de enfermedades no listadas se podía acceder a, pero es mucho más complejo que hacerlo directamente. Cuando salió esta normativa, en donde se especificó las enfermedades, se tituló ese capítulo como el agente causal de la patología: carga, posiciones forzadas, gestos repetitivos de la columna vertebral lumbosacra. La patología o la enfermedad hernia de disco lumbosacra con o sin compromiso radicular, y que afecte a un solo segmento columnario. Esto generó mucha discusión porque si vos llevas a lo mejor 20 años trabajando en un frigorífico cargando medias reses, por ejemplo, no tiene por qué suceder que sea una sola la hernia de disco que tenés. La discusión existe con que la patología columnaria es crónica, es progresiva y es multifactorial. O sea, ahí se cruzan las dos partes de quién tiene la culpa, si el esfuerzo o la genética de la persona. Digamos que hay un mix de las dos cosas. Si vos no haces fuerza, no tenés carga y no haces gestos repetitivos con la columna, es altamente probable que el causal de la hernia de disco que vos puedas tener o del dolor lumbar no sea laboral. Pero si vos vivís haciendo carga y esfuerzos, es altamente probable que tu dolor sea por causa del trabajo. Por eso se discutió mucho el tema de un solo espacio o de varios discos lastimados, ¿no es cierto? Esto habilitó a la gente que se presente ante la superintendencia por hernias de disco. De todas maneras, lo que yo quiero expresar hoy es no llegar a esta parte de discutir cuando tenemos la hernia de disco,
sino cómo hacemos para evitarla. Nosotros en la vez anterior, yo lo que leí fueron las medidas de prevención que fueron leídas muy rápidamente y están sacadas de la página de la Biblioteca Norteamericana de Salud. O sea, si ustedes cuando buscan esto les va a servir para futuro. Si cuando buscan una enfermedad le ponen NIH al lado, acceden directamente a la Biblioteca Norteamericana. Entonces, pequeño y conciso, no se puede levantar más de 32 kilos de peso continuamente en jornadas laborales de 6 horas que estén a menos de 30 centímetros. O sea, cuanto más cercano esté el cuerpo, el objeto a movilizar, menos esfuerzo tenemos que hacer. Cuando estos pesos se prolongan en distancia, por ejemplo, entre 30 y 60 centímetros, de acuerdo a las normativas vigentes, la resolución 295 del 2003, que sacó el Ministerio de Trabajo, ya no son 32 kilos lo que se puede mover, sino que son 16. Y después de 80 centímetros, o sea, movilizar algo de 80 centímetros del cuerpo, implica que no se sabe cuál es el peso en el cual va a dañar la columna por el efecto palanca que provoca. ¿En qué casos amerita el uso de la faja ballenada, el levantar un objeto pesado? El tema de la faja ballenada es otra cosa en discusión y explico el por qué. La columna vertebral está dentro del abdomen, ¿sí? Y yo la faja ballenada no se la estoy poniendo a la columna vertebral, se la estoy poniendo al organismo entero, con lo cual puede moverse exactamente igual, y el tema es que lo que daña la columna no es solamente los movimientos hacia adelante y hacia atrás, sino la carga sobre el disco. Porque el uso de la faja ballenada es algo muy molesto para el empleado y vos sabrás, como todos, que la mayoría de los empleados tienden a no usarla, ¿no? Justamente porque es incómoda. Lo bueno de la faja ballenada, a pesar de ya te digo las cosas que no arreglaría, es mantenerte la columna en una posición erecta. O sea, no permite agacharte demasiado, lo cual sí ayudaría. Pero si vos a una columna erecta igual le cargas pesos de 50 o 60 kilos, provoca exactamente el mismo daño en el disco. Yo hace muchísimos años, antes de dedicarme al periodismo de la salud, hacía emergentología, o sea, trabajaba en ambulancias y a todos nos daban, cuando ingresábamos, una faja ballenada, porque si bien uno va en la ambulancia y generalmente no traslada a un paciente, muchas veces cuando el paciente está crítico realmente hay que trasladarlo. Entonces, las 3 personas que vamos arriba de una unidad móvil tenemos que cargarla, y generalmente cuando uno no la usa, no la lleva, o sea, no la tiene. Entonces, más allá del peso del desfibrilador, el equipo de aérea, los tubos de oxígeno, llevar un paciente, ¿no?, en una camilla, a veces el paciente no tiene ascensor, entonces tenés que bajar un paciente. Tenés que bajarlo por una escalera. Lo cual, bueno, no, ahí uno la faja, termina con la columna hecha bolsa. Sí, la faja te ayudaría a que la columna se mantenga en posición fisiológica, o sea, recta, que no te inclines hacia adelante para hacer fuerza, lo cual empeora la situación del disco porque lo comprimís. Recuerdo en la empresa, no vamos a dar el nombre, una empresa muy importante de supermercados que, bueno, tenía muchos casos de este tipo con los cadetes, ¿no?, que son quienes bajan y suben, ¿no? O quienes entregan a domicilio las cajas con la mercadería en los repartos de los supermercados. ¿Qué es cierto, doctor, con esto de flexionar las rodillas cuando uno va a levantar algo? Al flexionar las rodillas, no? ayuda porque no flexionas la columna, o sea, siempre lo que haces es, la mejor posición es la natural del cuerpo. Entonces estamos hechos para estar parados y en posición lineal, o sea, lo más recta posible. O sea, lo ideal es sentarse en la silla con la cola contra el respaldo y la espalda contra el respaldo. Entonces esa es la posición ideal. Cuando vos salís de esa posición, la columna se vuelve más inestable, no tiene la misma estabilidad que recta, y es propensa a sufrir mayor daño. Claro. Después me gustaría que cerremos con los tratamientos. También me gustaría escuchar la doctora Narriek, ¿no?, para ver qué ofrece la ozonoterapia y estas terapias modernas que se están empleando, ¿no? Claro, cuando llegás ya a ozonoterapia ya estás hablando de que la cosa está más avanzada, ya está lastimado, o sea, ya hay un daño, ¿me entendés? Yo lo que estamos tratando de hacer aquí es que... Prevención, o sea, en reglas generales, si la persona no ha levantado pesos excesivos y
y es su primer dolor lumbar, y habitualmente con un analgésico común por vía oral o a veces un inyectable con un corticoide de depósito, cede y no vuelve a molestar. Estamos hablando del diclofenac con piridinol o diclofenac solo. Cualquier analgésico con un relajante muscular o inclusive un corticoide o un inyectable con un corticoide de depósito. Ahora, cuando vos ya de entrada tenés un paciente que tiene manifestaciones neurológicas, o sea, irradia su dolor hacia una de ambas piernas, ya ahí tenés un problema, porque te está hablando de que hay algo que está pellizcando la raíz nerviosa, o sea, ya ahí debes avanzar con el tratamiento y con los diagnósticos, o sea. ¿Cómo se diagnostica una hernia de disco? ¿Cómo sabemos si la persona tiene una hernia de disco? Primero lo que te decía recién, una cosa es que venga una persona y te diga tengo un dolor lumbar caminando como cualquiera, y otra es que venga una persona con dificultad para mover una pierna o con un dolor que no tolera o que quedó embarado en su trabajo. Embarado significa que quedó fijo en alguna posición. O sea, ya ahí sospechás que tiene una hernia de disco. ¿Y la certeza la obtenés a través de una tomografía? Empezás con una radiografía, en la radiografía de perfil puede verse en algunos casos la disminución de altura del disco, pero el diagnóstico de certeza se hace con una resonancia magnética. De todas maneras, les cuento, previo a las resonancias magnéticas también se operaban pacientes con hernias de disco. O sea, no es que la resonancia magnética ha resuelto todo. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, con placas de perfil, con un examen neurológico de miembros inferiores para ver qué nervios tenés afectados, sí o no, podés llegar indirectamente al diagnóstico de la hernia de disco. Hoy es resonancia. ¿Sirven los bloqueos que se usan para las hernias de disco? Yo veo los resultados de lo que hacen los pacientes. Hay pacientes que sí y hay pacientes que no. O sea, hay pacientes que funcionan con ozonoterapia y hay pacientes que no. Todo depende de cuál importante sea la patología y el compromiso y la salida de disco que hubo hacia el canal. O sea, no está dado solamente por el tratamiento. Hay pacientes con, hoy te diría que el 95% de las hernias de disco no se operan. Claro. Se operan solamente las hernias de disco con signos neurológicos, o sea, las extruidas. Ya que estamos aquí con la doctora Ana Riek, que es la directora médica del Centro Médico del Ozono, me gustaría que me cuentes un poquito cómo trabajás con la ozonoterapia en las hernias de disco. Bueno, nosotros sabemos que los tratamientos más convencionales o los tradicionales para las hernias de disco, comienzan en forma escalonada, generalmente con el antiinflamatorio, la kinesiología, y después llega el punto crítico de decir, bueno, ¿me opero o no me opero? O sea, tengo una hernia de disco, tengo o no compromiso neurológico. En las hernias de disco, en lo que es quirúrgicamente hablando, se ofrece la colocación de placa, de tornillo, de reemplazos sintéticos de discos, lo cual de alguna manera puede generar, pasados 5 años, una fibrosis cicatrizal con la aparición nuevamente del dolor. Estudios, desde el punto de vista científico, en cuanto a ozonoterapia, comparan, la cirugía con la ozonoterapia, y la ozonoterapia resuelve, por ejemplo, en el caso de las hernias agudas, que es cuando uno tiene un dolor durante 6 meses o menos de 6 meses, de un 91% de resultados positivos. Y en el caso de las hernias crónicas, el tratamiento con ozonoterapia los resuelve en un 82%. Hernias crónicas son aquellas que llevan ya más de 6 meses de dolor. Y, sin efectos adversos para aquellos que de repente no han podido resolver su dolor, que es un pequeño porcentaje. En cambio, las intervenciones, de las cuales yo también formé parte mucho tiempo, generaban también rechazos, infecciones más frecuentemente. Además de ser bastante traumáticas, ¿no? Invasivas. Y, bueno, las fibrosis cicatrizales volvían a generar dolor. O sea, que básicamente es como un círculo vicioso. ¿Qué tal el resultado con la ozonoterapia en este tipo de patologías? Sí, digamos que en hernias agudas un 91% de resultados positivos y en hernias crónicas un 82% de resultados de entre. Me imagino que estarás acostumbrada a recibir pacientes que son tratados, ¿no?, con los tratamientos convencionales y bueno, van a tu clínica para que vos los trates. Sí, porque algunos ya son posquirúrgicos también, para tratar de liberar fibrosis y todo lo demás.
Muy bien. Después en tu bloque me gustaría que me cuentes un poquito más y si se puede usar otro tipo de tratamientos también para este tema. Doctor, seguimos. Sí, otro tema interesante con respecto a lo que dijo la doctora es que en general cuando se enferma toda la columna, no se enferma solamente el disco que vemos. Y el tratamiento quirúrgico no es un tratamiento generalizado, o sea, es un tratamiento localizado. Va a tratar lo que el cirujano va a operar. Quiere decir que si la persona tiene dolor porque hay otros segmentos que están alterados, va a resolver ese disco solo. Y no va a obtener mejoría del dolor. O sea, va a mejorar lo que él ve mal en ese acto quirúrgico, pero quedan otras vértebras mal. A veces los pacientes no tienen una sola hernia de disco o una única patología discal. Tienen toda la columna discal, los 5 con patología. Y no se puede operar 5 discos. Es una locura. O sea... Claro, yo por ejemplo, cuando trato la columna, por más que me vengan con una patología exclusivamente lumbar, siempre trabajo desde la cervical hasta el último huesito de la columna. Bien. Porque justamente para muestra tenés un botón. Claro. Saliendo un poco del tema de las hernias de disco, ¿hay artritis que pueden sobrevenir, digamos, a las actividades laborales? Hay artrosis que pueden sobrevenir y calcificaciones de discos intervertebrales. Esto se ve mucho en las personas que manejan maquinaria pesada. Se ha definido internacionalmente que maquinaria pesada y que genera vibraciones es cualquier medio de locomoción que pese más de 4.500 kilos, con lo cual ahí se discute si, por ejemplo, un colectivo genera vibraciones del cuerpo entero o no genera, depende del tipo de colectivo, depende de la suspensión. Sí lo genera una grúa, o sea, no está en discusión, o sea, hay aparatos que se utilizan que son muy pesados y que sí generan vibraciones sobre la columna. Estos no harían tanto hernias de disco, sino que directamente harían procesos artrósicos o artríticos y calcificaciones de discos. Ya que estamos hablando de dolores y actividades laborales, ¿ayudan los apoyo muñecas, se llaman para las computadoras, los pad mouse? ¿Se dice? Ayudan. El tema es, volvemos a lo mismo. Si vos estás utilizando el mouse con la muñeca continuamente, ¿sí? Y flexionándola o lateralizándola, no te va a ayudar, porque lo único que haces es apoyarlo. Lo que tenés que hacer es mover el mouse desde el brazo y sin mover la muñeca, o sea, desde el antebrazo. Eso es lo que te ayuda. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor. Espero haya sido de gran utilidad para toda la gente que nos escucha. Sigo el doctor Eduardo Huertas, médico laboral, matrícula nacional 59.886. Este espacio fue auspiciado en forma exclusiva por Bombicino Diagnósticos, jerarquía en salud ocupacional. Comuníquese llamando al 4580-4000 o visite nuestra página web www.bombicino.com.ar. Bombicino Diagnósticos brinda desde hace más de 25 años servicios de calidad y jerarquía en salud ocupacional. Hoy continúa creciendo gracias a la confianza y al reconocimiento de sus empresas clientes. Comuníquese llamando al 4580-4000 o visite nuestra página web www.bombicino.com.ar.